Si tu carro rebota cuando pasas por un bache o sientes que pierde estabilidad en las curvas, o también notas que el volante vibra mucho e incluso tu carro tarda mucho más en frenar, probablemente estás destruyendo tus amortiguadores sin que te des cuenta. Y lo peor es que este daño no solamente va a afectar la comodidad de tu carro, también pone en riesgo tu seguridad, desgasta los cauchos y afecta la dirección, y también puede que pierdas el control del auto en una emergencia, ya que muchas personas creen que los amortiguadores solamente sirven para que el carro no rebote, y esto es un error, pero en realidad son una de las piezas más importantes para mantener el vehículo pegado al pavimento. Hoy te voy a explicar los errores más comunes que los dañan y por qué se desgastan antes de tiempo, y sobre todo cómo puedes hacer para que te duren el doble sin estar con una gastadera de dinero innecesaria. Vamos a empezar. El error número 1, pasar a los baches y los topes a toda velocidad. Este es un error que destruye los amortiguadores. Cada vez que tú atraviesas un bache a una velocidad súper alta, el amortiguador recibe un golpe directo y fuerza al pistón interno y puede provocar fugas de aceite o incluso puedes deformar el amortiguador. Los topes son aún peores porque generan una compresión muy fuerte que desgasta todos los sellos internos, y muchas personas creen que el daño ocurre solamente cuando el golpe es muy fuerte, pero en realidad el desgaste se va acumulando poco a poco hasta que el amortiguador pues simplemente ya no funciona y ya no absorbe los impactos. El error número 2, manejar con los neumáticos en mal estado o con la presión incorrecta. Muchas llantas trabajan junto con los amortiguadores para absorber todos los impactos del carro. Cuando estas están o muy infladas, el golpe pasa directamente al sistema de la suspensión. Cuando estas están muy bajitas, estas generan sobrecarga en los amortiguadores y aumentan muchísimo más la fricción interna. Esto provoca calentamiento del fluido hidráulico y reduce obviamente la efectividad de los amortiguadores. El error número 3, sobrecargar todo el carro constantemente. Muchas personas usan el carro para cargar peso muy alto y simplemente no piensan en las consecuencias. El exceso de peso mantiene a los amortiguadores comprimidos todo el tiempo, lo que acelera el desgaste del pistón, los sellos y el fluido interno. Esto hace que pierdan mucha presión y capacidad de absorción antes de lo normal. El error número 4, ignorar los ruidos y los rebotes leves. Cuando los amortiguadores empiezan a fallar, el primer síntoma suele ser un ligero rebote o un ruido en la suspensión. La mayoría de las personas lo ignora hasta que el problema se vuelve mucho más grave y evidente. Manejar con los amortiguadores dañados no solamente empeora el daño de la suspensión, también desgasta los bujes, los terminales, las rótulas y hasta componentes de la dirección. El error número 5, no alinear ni balancear las ruedas. Un vehículo desalineado obliga a los amortiguadores a trabajar en ángulos que no son los correctos, lo que genera desgaste irregular, pérdida de estabilidad, y el desbalanceo también provoca muchas vibraciones constantes que afectan la vida útil de la suspensión. El error número 6, cambiar solamente un amortiguador. Este es un error que pasa muchísimas veces aunque tú no lo creas. Los amortiguadores deben cambiarse siempre en pares, o sea, de 2 en 2, porque trabajan en conjunto para mantener toda la estabilidad. Cuando solamente reemplazas uno, el vehículo queda totalmente desbalanceado y el amortiguador nuevo se desgasta más rápido tratando de compensar al amortiguador viejo. Las señales de que estás dañando tus amortiguadores son muy claras, ya que el auto va a rebotar varias veces después de pasar un bache, la parte delantera puede hundirse al frenar, el vehículo se inclina demasiado en las curvas, hay desgaste también irregular en los cauchos y aparecen ruidos metálicos o se siente como una pérdida de control cuando estamos manejando. Y aquí va la clave: ¿cómo cuidar los amortiguadores correctamente? Pues siempre reduce la velocidad antes de pasar un bache o un tope, mantén la presión correcta en las llantas, ni muy altas ni muy bajas, evita sobrecargar tu carro, también realiza una alineación y balanceo de vez en cuando y revisa la suspensión, ya que cuando aparecen ruidos o vibraciones es por alguna razón. También cambia los amortiguadores en pares y nunca de uno en uno si es necesario. Esta información te es valiosa y te es útil, entonces suscríbete aquí abajo al canal, y si quieres aprender alguna habilidad de mecánica para ti o para ganarte la vida, aquí abajo en la descripción te dejo un enlace para que te unas y para que aprendas. Nos vemos.